Buenas, 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 estamos en el aire. Bien de televisión parezco. ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Bueno, vamos a esperar que se vayan. Ay, mira, me hace. Ahí está. Vamos a esperar que se vayan sumando para arrancar. Así que, Juan, ya te empiezan a decir, bueno, ahora le voy a presentar a Juan y te voy a hacer la pregunta que vino. A ver, ¿cuántos somos? Bueno, voy a esperar antes de presentarlo a Juan para que lo escuchen más personas. A ver de dónde son. Bueno, de dónde son van a ser de Argentina seguro, porque no creo que nadie se meta de otro país. Pero me pueden decir de qué lugares de Argentina son. A ver qué onda. Hola, Ale, el vivo más esperado. Bueno, acá te digo la pregunta que te hacen. Te dicen, Juan, ¿qué pasó con Boca? Y Yo lo quería que gane. anticipamos, ¿Eh? lo anticipamos, tanto con Boca como con River. La astrología para los dos clubes no estaba de la mejor manera para este año. Tal cual. De San Juan, Cataratas. ¿Vos dónde estás, Juan? En ¿Estás en Rosario, Santa Fe, en Rosario? en Rosario, sí, sí. Varela, Neuquén, Azul, Bariloche. Marcos, ¿sos vos? ¿El que está en Bariloche? Banfield, La Plata, Córdoba, Huanguelén, Vicente López. Bueno, ahí se van sumando más. Sí, ¿cuándo fue la última vez que hicimos un vivo juntos? ¿Y el año Hicimos uno pasado en el fue, no? 20, el año pasado hicimos el primero en el 2020, el año pasado hicimos uno y ahora este. De Sí. Cañuelas, Entre Ríos, Santa Fe, mira, ahí Sonia de Santa Fe también. Bueno, vamos a arrancar y en primer lugar lo voy a presentar a Juan, es Juan Cruz, es astrólogo. Bueno, si vos querés presentarte, decí dónde te pueden encontrar, tus redes, todo. Y la Bueno, verdad es que mi idea fue invitarlo a Juan porque me gusta mucho su interpretación astrológica y porque también se especializa bastante en astrología mundana, y entonces me pareció interesante tener también la mirada de él, además de que se especializa, ahora se va a presentar él, pero bueno, tengo que hablar un poquito, en astrología deportiva. Y sí, no saben, así que decir que no existe más el PRODE, ¿no? sí, es cierto. No alcancé el PRODE. Bueno, primero, Priscila, muchas gracias por la invitación. Me honra estar acá con vos, así que eso Qué te amor. lo tengo que agradecer, es un gusto. Y bueno, sí, desde hace varios años que empecé a estudiar astrología en el 2010, entré a la astrología por el mundo del fútbol, por el Mundial de Sudáfrica 2010, y bueno, ahí me fui, con el paso de los años, fui formándome fuertemente y me pueden encontrar mis artículos, mis publicaciones en mis redes, en el blog de JC, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube también, y bueno, ahí también van a encontrar mi página, que es donde subo los artículos, tanto en un principio de astrología deportiva, después con el paso de los años, astrología mundana, mundial, política, también astrología aplicada a algunos casos puntuales de algunas figuras emblemáticas de la política o del espectáculo. O sea, a veces los casos de famosos son interesantes para exhibir cómo se puede aplicar la astrología. Y bueno, eso es lo que Totalmente. hago. Bueno, un placer para mí, Juan, de vuelta que estés acá, un lujo, y sobre todo que Juan es así, tiene una humildad, sabe un montón, Estoy aprendiendo todo el y tiempo. tiene siempre, yo creo que el astrólogo todo el tiempo está aprendiendo, yo creo que no hay nadie que te diga, che, sé todo. Inclusive, y también vale aclararlo para lo que vamos a hablar hoy, no es que nosotros podemos ver exactamente qué es lo que va a pasar, nosotros podemos hablar de las energías, porque probablemente sé que vaya a haber muchas preguntas de, bueno, qué puede pasar con tal cosa, y por ahí uno querría que uno le dijera, no sé, de tal persona o tal cosa en tal momento, es la energía y no podemos saber si esa energía se puede manifestar de esta manera o de la otra, porque Claro, lo que sí sabemos es que se manifiesta esa energía, no sabemos a claro. veces cómo, ¿no? Fíjate qué interesante, te pongo un ejemplo de esto que decís, justamente astrología deportiva. Yo en octubre de 2021 publiqué que Vélez, el club Vélez Arfield, iba a tener un gran 2022 y que se iba a destacar en el torneo clausura, en el primer torneo que se iba a hacer acá, el torneo local.
¿Qué sucedió? Vélez no hizo un buen torneo local. Yo en ese momento no sabía que iba a estar clasificado a la Copa Libertadores, pero sí se destacó en la Copa Libertadores que se disputaba al mismo tiempo que el torneo local. Y de hecho, en el día de ayer eliminó a River. Ahora, alguno puede decir, no, pero vos dijiste que le iba a ir bien en el torneo local, y en el torneo local le fue mal. Pero lo de fondo, lo sustantivo, es que por primera vez en muchos años Vélez volvió a ser Claro, una gran Copa Libertadores y volvió a destacarse. Es decir, a veces puntualmente qué puede llegar a pasar es difícil saberlo mediante la astrología. Tendría que ser uno vidente o aplicar alguna otra claro, técnica. En cambio, te puede dar una energía, un proceso de fondo que obviamente es muy importante tener esa información y que ayuda mucho. totalmente, totalmente. Bueno, estamos acá reunidos. Les cuento algo, o sea, con Juan organizamos este vivo. En realidad, desde las elecciones del año pasado dijimos tenemos que hacer un vivo. Bueno, esperemos que pase un tiempo más para que más o menos se acomoden las cosas. Y después, hace como un mes y pico, dijimos, bueno, hagamos un vivo. Bueno, yo me preparo, te aviso. Y lo pusimos hace un montón y fue la semana que estalló todo. Sí, sí, increíble. A esta fecha la elegimos hace, sí, un mes más o menos, y bueno, justo se están dando estos acontecimientos de público conocimiento, ¿no? Pero bueno, justamente Argentina está teniendo en este año, como te decía, en un proceso de largo alcance, ya viene desde varios años el tránsito de Plutón en Capricornio, en el último decanato, viene haciendo aspectos a puntos sensibles de la Carta de Argentina, viene aspectando ya desde el gobierno de Macri ha afectado al Sol, a la Luna, generando dificultades, y ahora está tocando otro punto sensible de una carta natal como es el ascendente, que implica el país en su conjunto, la territorialidad, a todo lo que aglutina a un país y a una nación. Y eso, bueno, se está viendo justamente afectado por el tránsito de Plutón, y cuando Plutón hace un aspecto de tensión se generan situaciones bastante críticas. Es el Tremendo. planeta en astrología mundial de las crisis, de las grandes transformaciones, pero justamente para que haya transformaciones, primero tiene que morir algo y algo tiene que eclosionar y sacarse a la luz y afuera todo lo que no funciona y la parte más negativa. Y bueno, creo que es eso lo que estamos viendo. O fíjate qué interesante cuando Plutón hizo aspectos al ascendente de Argentina, que sucede cada muchos años. El último contacto de Plutón al ascendente de Argentina fue en el 1981, 1982, La 1983. guerra de las Malvinas. Fue la guerra de Malvinas, fue el fin del proceso militar y fue el retorno a la democracia. Es decir, vos fíjate de qué importancia y de qué implicancia son los tránsitos de Plutón al ascendente. Otro contacto, cuando Plutón le hizo oposición al ascendente, fue durante el gobierno de Rosas en 1846, 1847, y fue cuando se dio, por ejemplo, el bloqueo anglo-francés, la conflictividad con Inglaterra, con Francia en esos años. También obviamente para aquellas épocas es un momento de muchísima tensión. Y ahora Plutón en cuadratura al ascendente nos está generando claramente situaciones muy críticas, muy disruptivas, muy de fin de ciclo también. Plutón marca los finales y prepara el terreno para que algo nuevo comience. Claro que justamente cuando se atraviesa ese proceso es muy doloroso, es muy difícil, y se producen situaciones, en cierto modo, dramáticas. Muy Nadie puede decir que dolorosas. lo que estamos viendo actualmente no es dramático, es decir, la Muy situación del dolorosas. país, no hace falta tener una ideología u otra, pero vemos que es complicada y que se están viendo y se están dando situaciones muy críticas. Entonces, bueno, en primera instancia, ese tránsito de Plutón, yo creo que explica muy bien esto que ha acontecido en los últimos años, pero sobre todo ahora en estos últimos meses de 2022, es justamente el último contacto de Plutón al ascendente del país. Es decir, ahora en el segundo semestre de este año, más precisamente septiembre, octubre y noviembre, va a ser la última vez que Plutón contacte por cuadratura el ascendente. Es decir, que entonces justamente está marcando un fin de un ciclo y está cerrándose ese proceso. Cuando Plutón avance e ingrese a Acuario, por suerte al salir de Capricornio va a ser, yo creo que bastante, es como dejar un lastre Sí. atrás, va a ser sacarse un peso de encima, porque justamente sale de un signo de la oposición con el signo de Cáncer, que Argentina tiene muchos planetas en Cáncer, incluido el Sol y el regente del ascendente. En los primeros grados de Acuario, cuando Plutón ingresa allí, se va a encontrar en cuadratura el Júpiter de Argentina, es decir, que todavía los próximos años van a ser difíciles.
pero creo que ahora, justamente con este tránsito de cuadratura de Plutón al ascendente, son los momentos más difíciles. Estamos metidos en ese proceso. Eh, Eso como, Aparte venimos de Plutón a la Luna, Plutón al Sol, o sea, como un sí, rastrillaje de dolor bastante importante, ¿no? sí, si querés, Pri, comparto pantalla para que no Sí, sí, hablemos, sí, hace lo que así quieras, sí, sí. mostramos la carta de Vos, Argentina y esto dueño de la justamente, reunión, tranquilo. bueno, muchas gracias. Ahí no sé si, decime si se está viendo. Sí, pero todavía no lo ven en Ajá, YouTube. bueno, Ahora sí, ahora sí, ahora esta es sí. la carta, la carta natal de Argentina del 9 de julio de 1816, a las 12:05 con 17 segundos, carta rectificada por Alexander Marr, por Martori, por Dumont, tres grandes astrólogos de la década del 80. Esta carta fue rectificada en ese momento, previo a la Guerra de Malvinas, si no tengo mala información, y a ellos le debemos esta carta que es muy valiosa y funciona como un relojito. Se le aplican tránsitos, direcciones y es la carta natal correcta de Argentina. Fíjense cómo Plutón, que es este planeta que está acá, está ahora retrocediendo, está en movimiento retrógrado y se está acercando al ascendente de Argentina. Entonces, fíjense ahora, esto es para septiembre, octubre, justamente se estaciona en el grado 26 y Argentina tiene el ascendente 25-47, es decir, casi en el 26 de Libra. Entonces es un aspecto exacto, partil para esos meses. Como te decía anteriormente, Plutón, si lo movemos ahí en el 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, fue tensionando estos puntos, como decíamos, de la Carta de Argentina. Ahora justamente está tocando el ascendente, que como también te decía, fueron momentos claves de la historia del país. Entonces, este tránsito, obviamente que esto no se explica solamente por un tránsito, pero este es un tránsito muy potente y muy significativo. Otro tránsito de gran importancia, siempre digo que los tránsitos de los planetas lentos, Plutón, Neptuno y Urano, son los que marcan un poco el tiempo y el proceso de importancia que toca vivirse. Y también en este momento estamos teniendo a Neptuno en conjunción al Plutón natal de Argentina. Es decir, este Neptuno, la última vez que se dio este aspecto fue en el año 1859-1860, y después de eso nunca más llegó a la conjunción. Y fíjate qué interesante lo que decían las efemérides para esos años. Dice, se puede leer que lo más destacado fue un brote epidémico de fiebre amarilla, y se señala que la mayor parte de la población sufre los embates de la desvalorización del papel moneda que provoca la emisión constante. Año 1858-1859. La verdad es que Repetí el tránsito. el tránsito es el de Neptuno, un planeta que tiende a la disolución o a diluir o a generar situaciones de confusión, de pérdida, en conjunción al Plutón de Argentina. ¿Qué pasa? Este Plutón rige la casa 2 del país, porque la Claro. casa 2 está en Escorpio, y la casa 2 es la casa de la economía de un país, es la casa de sus recursos. Entonces, además Neptuno está presente a finales de la casa 2. Entonces, cuando Plutón llega a Neptuno, claro, se produce una pérdida del valor de la moneda, una desvalorización, la economía como que no tiene rumbo, porque cuando Neptuno hace un aspecto de tensión, es como hay una pérdida del rumbo, la brújula se pierde, hay decisiones equivocadas, hay un aislamiento de la realidad, las cosas no se ven como realmente son, y esto está sucediendo en materia económica con la carta natal del país, con este tránsito que también viene ya desde un año antes, pero que ahora está en su momento más fuerte, es decir, ahora está siendo partir, está siendo exacto. Y fíjate que el último contacto de Neptuno a Plutón será hacia febrero-marzo. Recién ahí Neptuno, Es de manual, ¿no? claro, vos fíjate que son tránsitos exactos, Plutón al ascendente, Neptuno a Plutón, Plutón en la casa 6. Además, expliquemos que la casa 6 es una casa también de producción, de trabajo, de empleo, de la situación productiva de un país. Máxime que, como decíamos, este Plutón rige la casa 2. Entonces, este Plutón claramente tiene una implicancia económica, de dinero, de trabajo, de producción, de industria. Entonces, cuando Neptuno llega ahí, claro, se produce una desvalorización de la economía, de la moneda, de las cuestiones del trabajo, una precarización laboral. También habla de la pobreza, este aspecto, ¿no? De la marginalidad creciente.
Claramente es un aspecto muy difícil, que también a partir de 2023, por suerte, ya se empieza a alejar Neptuno de esta posición, como Plutón también se empieza a alejar de la posición de la cuadratura con el ascendente. Por eso te digo que estamos como en el momento de mayor tensión a nivel planetario, y a eso hay que sumarle otro tránsito de otro planeta lento, que es el tránsito de Urano, como lo vemos aquí, en Tauro. Ahora actualmente está en el grado 18 de Tauro, pero prontamente va a empezar a retroceder en el mes de septiembre y ya está en cuadratura el Marte del país. Vos fíjate qué significativo que este Marte también rige la casa 2, porque Escorpio está regido antiguamente por Claro. la astrología clásica por Marte y es corregido por Plutón. Entonces los dos planetas que rigen la economía, Plutón y Marte, los dos planetas están siendo dañados, Atacados, afligidos, atacados por dos atacados. planetas en tránsito, Neptuno Y, arriba de Plutón y Urano en cuadratura a Marte. y también Saturno va a ir también hacia esa cuadratura a la casa 2,8, ¿no? Exactamente. Otro tránsito de importancia, como vos señalás, primero el retorno de Saturno, ¿no? Después de 30 a 29 años, Saturno retorna a su posición. Y eso claramente es como, bueno, señores de Argentina, pongan las cuentas en orden, porque cuando Saturno hace su retorno en la carta de una persona es un momento de revisión, de ver las cosas que se hizo mal, de dar una especie de estructura, de base sólida. Lo mismo sucede en la carta de un país. Y Argentina está teniendo justamente al mismo tiempo que todos estos tránsitos que mencionamos, el retorno de Saturno en este 2022. Entonces, y vos fíjate también que me parece muy llamativo que esto se produce, este retorno de Saturno, en medio de una negociación o acuerdo con el Fondo Monetario Nacional, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es como que el fondo, el FMI, como que encarna ese Saturno. Como que ese Saturno que nosotros no pudimos aplicar o que nuestros gobiernos no pudieron aplicar teniendo una economía sólida y ordenada, tiene que venir otro de afuera a que como que nos ponga las cuentas en orden y que nos ponga en el sentido de, bueno, ahora nos arme un plan, que te puede gustar o no, obviamente que siempre es mejor que el plan armarlo uno, ¿no? Pero a falta de que quizás no hubo un plan adecuado, recordemos el presidente diciendo, bueno, no me gusta la planificación, los planes y demás, viene alguien de afuera y te lo estructura, y es muy acorde, me parece eso, muy simbólico, que en el medio de un retorno de Saturno se te imponga un plan económico desde afuera, que justamente sabemos que los planes del fondo tienden a esta cuestión saturnina del orden, del ajuste, y es muy acorde a un tránsito de Saturno. Y como vos decías, este Saturno además se opone al Marte de Argentina, que ya natalmente hay una oposición Marte-Saturno, de ahí también las cuestiones económicas difíciles del país. Ya natalmente en su raíz, Argentina tiene una casa 2 muy vulnerable, con Urano y Neptuno, dos planetas que no son apropiados para tener en la casa de la economía, y el regente de la casa 2, Marte, está en oposición a Saturno, mientras que el otro regente, el corregente Plutón, está en cuadratura a Neptuno. Es decir, ya de raíz la carta argentina en cuestiones económicas, financieras y de moneda y de dinero no está bien aspectada. Pero eso se activa, se está tomando más fuerza o se pone de manifiesto en este año sobre todo, con todos estos Claro. aspectos que enumeramos que involucran a puntos que refieren a la parte económica del país. Entonces, como te decía, claramente este 2020... Un segundito, Juan, que acá dicen, no, Plutón es la riqueza y no la pobreza. No mencionamos a Plutón por el tema de la pobreza, sino por Neptuno. Ok, Neptuno, claro, sí, quería sí. aclararlo a eso. Tal cual, Sí, Neptuno está asociado a las cuestiones marginales y de pobreza, y en cierto sentido a Saturno con la restricción también y la escasez también genera pobreza. Entonces este aspecto de Saturno a Marte está reflejando esta situación de precariedad y de escasez en cuestiones económicas. Incluso leía noticias en los últimos días de cuestión de faltantes a nivel de cierto desabastecimiento de algunos productos muy menor, pero eso también se puede ver reflejado por la cuestión de Saturno en oposición a Marte. Entonces, hay diferentes aspectos que indican la cuestión de gran tensión económica que se manifiesta en este año, pero sobre todo en este segundo semestre, es decir, en estos últimos 6 meses del 2022, porque es cuando los aspectos
se hacen más exactos, se hacen más cerrados, como el de Plutón al ascendente, el de Neptuno a Plutón, el de Urano a Marte. Ese tránsito de Urano a Marte es bastante peligroso es un tránsito a tener y a mirar con cuidado porque son dos planetas impetuosos, violentos o que marcan cuestiones de cierta confrontación. Entonces Sí, es un tránsito y accidentes o es típico violencia. Sí. y es típico en aspectos de accidentes o de situaciones así disruptivas o imprevistas en general. Entonces, me habla de un clima de mayor tensión y de mayor nerviosismo y de mayor irritación en el país. Es decir, como que veo que en esta segunda parte del 2022, que de hecho coincide esto con la revolución solar de Argentina, que ahora la voy a mostrar, que inicia ahora, el 9 de julio de 2022 y abarca hasta julio del 23, fíjate cómo en la revolución solar del país queda Marte muy angular en el mediocielo, es decir, Marte está con plena fuerza en esta carta, es decir, es un año marcial, es un año conflictivo, ¿Vos lo es estás un... mostrando a A, la carta? a Porque ver, no la estás mostrando. Una cosa que quería comentarte es que en la carta del ingreso del Sol en Aries, que justamente, bueno, cuando estábamos viendo todo esto, yo dije, bueno, voy a revisar a ver la carta. Creo que se ve súper bien, bueno, lo menciono cuando subí el video, toda esta parte de la escasez de los alimentos, como que las cartas y distintas técnicas te van mostrando, te van diciendo más de una vez lo que va pasando, ¿no? Te lo va mostrando por distintos lados, que eso es impresionante también, ¿no? Todo lo que es sí, escasez de a ver, alimentos y bueno, los eclipses también, Tauro, Escorpio, inclusive en nuestra carta de Argentina, más allá de que a nivel general es económico el tema, obviamente cae encima en la casa 28 nuestra, ¿no? Ha estado cayendo ahí. no, es tremendo tal cual, como vos lo decís, por diferentes técnicas. Bueno, ahora estoy Ahí mostrando el está, ahí ingreso a está. Aries, no sé si lo estás viendo. Para comentar un poco, el ingreso del Sol en Aries es el momento del comienzo del año astrológico y lo que se hace desde la antigüedad, es levantar una carta del momento en que el Sol ingresa al signo de Aries y esa carta se levanta en la capital de cualquier país que quiera saberse qué va a pasar y marca el año para ese país, ¿no? Entonces eso es algo que estamos hablando ahora y es esta Exactamente. carta que está mostrando Juan. Sí, Exactamente, el 20 de marzo del 2022, fíjense qué significativo este Neptuno clavado en el mediocielo. tremendo. Es con plena angularidad, porque lo que hay que mirar en estas cartas, en este tipo de cartas, en el ingreso de Aries, por ejemplo, es la angularidad de los planetas. Entonces, Tal cual. este Neptuno no está angular así, esta posición es igual para todos los países, la ubicación de los planetas en los grados. Lo que es distinto es la ubicación por casa, es decir, otro país no va a tener este Neptuno acá. Entonces, este Neptuno en la astrología mundial, como decíamos, es el tema, por ejemplo, de la inflación. Neptuno está fuertemente asociado a la inflación, a la emisión monetaria, porque es aquello que no tiene bases sólidas. Entonces, claramente es un año que te decía Neptuno, es un año que te decía inflación, es un año que dice desorden, falta de organización, falta de plan. También dice, este Neptuno acá en lo alto, dice ilusiones o expectativas desmedidas o cortinas de humo, como que la realidad no se trata de no mostrar como realmente es y justamente decir cosas que no son, o tratar de, por ejemplo, esto lo asocio también podría ser con el Mundial de Fútbol, que sabemos que Argentina es un país muy futbolero, entonces con un Neptuno ahí es como que se trata de desviar la atención por cuestiones que no son concretas o reales, sino como que se generan expectativas que pueden generar aislamiento o lejanía de la realidad. Y fíjate también cómo la casa 2, casa como decíamos de cuestiones económicas, está regida por la Luna y la Luna está en pésimo estado. Está en el grado Tremendo. 29 y está en cuadratura casi exacta a Plutón. Entonces, es decir, para este año la economía de Argentina visto desde la técnica del Sol en Aries, es un desastre, porque la Un Luna desastre. está muy mal aspectada. Y ahora si vamos a la revolución solar, como te decía, Otra cosa de esta carta también que te muestra es el tema de, que también lo muestra el Sol del ingreso a Cáncer, todo el debilitamiento del presidente, ¿no? Tremendo. claro, tal cual, también como sabemos o explicamos, la Casa 10 refiere a la figura presidencial, al mandatario, entonces es un mandatario neptuniano
un mandatario que no tiende a ver la realidad como realmente es, que tiende a decir cosas que no son o que está tomando o que no tiene el rumbo claro, es como que la brújula no la tiene, no la tiene bien, entonces genera una distorsión Neptuno. De hecho, él ya de por sí es un ascendente en Piscis con Luna cuadratura Neptuno, es decir, que puede tender a caer en diferentes momentos de su vida en cuestiones de este tipo, ¿no? Como la parte más, no más positiva de Neptuno y de Piscis. Entonces, Sí, aparte justamente... se lo ve claro como en otra, ¿no? Como no viendo la realidad de la cosa, ¿no? Como bien, bien neptuniano se lo ve. En neptuniano, sí, sí, con la parte más negativa del planeta, como decimos siempre, todos los planetas tienen una parte positiva y una parte negativa. Cuando se manifiesta en aspectos tensos o en angularidades de un planeta como Neptuno, claramente se pone en Tal cual. manifiesto esta parte. Y volviendo un poco a lo que te decía de Marte, no sé si ahí se está viendo la revolución solar que comienza ahora A pronto ver, en espera Argentina, un chiquitín porque todavía no se eh, ve en YouTube. que esta carta abarca desde julio del 22 a julio del 23 Ahora sí. y es muy llamativo, ¿no? Este Marte acá en lo alto, muy destacado, indicando que es un año claramente marcial para Argentina. Esto sumado al tránsito que decía de Urano en cuadratura a Marte, ¿no? Este es el Marte natal de Argentina y fíjense cómo Urano está en cuadratura a ese punto. Entonces, primero este Marte Vos, acá en... perdón, no, perdón, Juan. ¿Vos tenés ahí el zoom que podés marcar rayitas o no? ¿O solo eh, me aparece a mí? no sé en qué parte estará eso. Ah, ok, Lo estoy ok, no te marcando con el preocupes. puntero, no sé si Ok, listo, si se sí, ve se el ve, se ve, se ve, puntero. sí, ¿Se se ve ve, el se ve, se puntero? ve. Fíjense, este Marte acá entonces indica un año muy, en cierta manera podría ser un año violento. Yo creo que este año, a diferencia de los anteriores, si bien la situación económica se está recrudeciendo cada vez de manera más negativa, este año como que la gente, la población va a estar más irritada y va a estar más tendiente más tendiente a manifestarse. Esto ya de por sí lo digo por ese Marte ahí que es como mucha agresividad en el ambiente en general. Y además la luna de la revolución solar, la luna del año, está en Escorpio, en oposición a Urano y en cuadratura al Marte natal, es decir, una T cuadrada entre Urano, Marte y Luna. Y Eso en me dice, Escorpio, y en y en Escorpio, Escorpio. signos marciales, entonces es de mucha intensidad, de mucha expresión que al ser aspectos tensos se puede manifestar muy violentamente. Entonces yo pienso que va a ser un año donde la población se va a expresar de manera, quizá viste en las calles, con protestas que hace bastante tiempo que no lo estamos viendo. Es como que estamos viendo una población más, en ese sentido, más calma. Pacífica, Y sí, sí. entonces como que puede salir como del letargo con estos aspectos, con el Marte allá angular, con la Luna en T cuadrada, con Marte y Urano. Es como mucha rebeldía, como mucho, esto no lo aguanto más, ¿no? Es como decir, bueno, ahora me manifiesto y saco afuera lo que siento, como que la población en general tendría esa tónica, además la luna en un signo marcial como es Escorpio. Y por otra parte, este Marte, que como dijimos rige la casa 2 de Argentina, al recibir la cuadratura de Urano, como que las cuestiones económicas están alteradas, no tienen control. De Y ahí mucho que cambio inesperado y mucho, claro, mucho como mucha anárquico, ¿no? situación, Esa situación sí, muchas sin situaciones control. disruptivas. Urano-Marte es muy accidentado, entonces se precipitan situaciones que no se esperaban. Por ejemplo, la cuestión del dólar o de las variables económicas está muy bien explicado por este aspecto que recién comienza, es decir, esta revolución solar recién está entrando en vigencia ahora y se mantiene aproximadamente por un año. El tema es que yo creo que se va a sentir más en los primeros 6 meses, es decir, en los primeros 6 meses de la revolución solar, que serían los últimos 6 meses del 2022, porque ahí va a ser cuando Urano por tránsito siga tocando este punto. Y vos mencionaste el tema de los eclipses, Pri, y me parece muy significativo el eclipse lunar del 8 de noviembre, porque se va a producir, ahí lo estoy mostrando, en el grado 16 de Tauro. Bancame un eh, cachito que se pueda y mostrar sí, acá. este es un eclipse lunar que tiene una duración de aproximadamente 6 meses hasta que llegue el otro eclipse que como que lo reemplaza. Y fíjense que el grado 16 de signo fijo de Tauro en Ahora T, sí, ya está. eh, Se ve. aspecta primero de manera exacta al Marte de Argentina. Es decir, este eclipse toca un punto sensible de Argentina, que como dijimos es el Marte que rige la casa 2, que rige la economía. Entonces, claramente está Que significando marca conflicto, eso, absolutamente sí, conflicto.
Sí, 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 claramente es una situación conflictiva con respecto a la economía argentina. Es como que se va a profundizar, creo yo, la situación de dificultad. Además, fíjate que este martes recibe obviamente la oposición de Saturno del eclipse, es como que está muy afectado. Y también qué significativo que la carta en sí del eclipse muestra Marte angular para Argentina. Esto también es muy llamativo, porque la carta de los eclipses para las capitales de los países también dan información para esos meses venideros para ese país. Y vos fíjate cómo la carta de este eclipse también es un eclipse marcial porque tiene a Marte en oposición al ascendente. Es decir, en la revolución solar de Argentina, está Marte en el medio cielo. En la, Clavado. clavado en el medio cielo. Tiene la Luna oposición Urano, cuadratura Marte. Y la carta del eclipse tiene el eclipse Otra en vez, cuadratura a Marte Marte y angular. tiene a Marte angular, es decir, dice Marte por todos lados. Entonces, y Marte, por algo de la antigüedad, era el dios de la guerra, era el planeta de la violencia y de esas situaciones bastante disruptivas y críticas. Entonces, es bastante fuerte a nivel de tensiones la carta, la astrología de Argentina para los próximos meses, sobre todo, digo yo, a partir de noviembre, es decir, noviembre, diciembre, enero, son meses bastante duros, bastante conflictivos pueden llegar a ser. Esperemos que no se manifieste de la peor manera esta energía de Marte, porque es una energía que puede llegar a ser muy violenta. ¿Pensás que, Pero acá preguntan si pensás que puede haber saqueos? eh, y con estos aspectos de Marte, no podría asegurarlo, pero con estos aspectos de Marte no me sorprendería, o sea, una de las posibilidades podría llegar a ser eso, ¿no? Esperemos que no se manifieste hasta ese punto. También podría dar violencia a nivel, por ejemplo, del discurso o de las acciones o me refiero al escenario político, ¿no? Como que, si bien ahora como que está todo bastante calmo en el sentido gobierno-oposición, si hay una cuestión de interna del gobierno muy fuerte, que eso también es marcial, esa conflictividad, yo creo que también puede seguir en aumento, no necesariamente puede ser en hechos concretos de la realidad del país a nivel de la población, como pueden ser saqueos o pueden ser enfrentamientos, puede ser represión eventualmente, sino que también puede quedar solamente, esperemos, ¿no? en una cuestión más retórica o más de la cuestión de ideología o del discurso, que obviamente no sería menor, pero antes que se produzcan situaciones de violencia, esperemos que los aspectos de Marte no escalen en esa posibilidad, Claro. que claramente sí, es una posibilidad, no se puede negar, pero no te Bueno, puedo igual, asegurar. igual Juan, yo creo que Marte se revé, ¿no? Hay mucha violencia en general, hay un recrudecimiento de la violencia que este Marte también podría estar marcando, ¿no? Sí, 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 eso es notable y creo también que tiene que ver justamente con la cuadratura de Urano en tránsito al Marte de Argentina, como decíamos anteriormente, que es un tránsito que empezó a Sí, sí. manifestarse en los últimos meses y que va a estar vigente hasta buena parte, hasta primeros meses, hasta marzo, abril del 2023. Entonces, por eso digo que estos meses y este eclipse, a veces los eclipses actúan como disparador, como que aceleran el proceso. Entonces, este eclipse que Totalmente. se da en noviembre puede ser muy significativo. Y otro dato interesante es que hablábamos también en la previa nosotros, que es que la revolución solar de Argentina, la luna, está en el grado 16 de Escorpio, es decir, donde el eclipse se le opone, el eclipse está cayendo exactamente en ese punto. Es muy llamativo cómo coinciden, porque imaginen que hay 360 grados en el zodíaco y justamente el eclipse está afectando el grado Bueno, es que 16. Es todo como, todo mucha, está sí, tejido, ¿viste? Todo está armadito. Te hago una pregunta con la carta anterior, ese Marte, la carta del eclipse, ese sí. Marte sobre la casa 7. ¿Pensás que podemos ver eh, bueno, en realidad la oposición que sería la casa 4, ¿no? Sí, también se puede ver en la 4 sobre todo porque la 10 es el presidente, Sí, entonces la 4 sería la oposición. Pero es como que hay una rivalidad en las... porque ahí ese Marte, lo primero que se me vino a la cabeza era un poco qué pasa con, por ahí como gente de afuera mucho más agresiva, no la población, sino como partidos, ¿no?
Sí, como gente, sí, sí, tal cual, porque la 7 refiere a los otros, puede referir a otros países, eventualmente, Mm. puede darse, no, no descartaría como un conflicto obviamente no bélico, pero entrar en algún tipo de discusión, por ejemplo, con Chile ha habido algunos puntos de diferencia de vista, entonces otra posibilidad podría ser que se encuentren diferencias y se acentúen con este Marte. Es un Marte como muy desafiante, ¿no? Como que los demás van a estar desafiantes con Argentina. Ahora, también puedo hablar de la tensión interna y de la conflictividad del gobierno mismo, ¿no? Porque ese Marte, Perdón, y ese Marte es un punto recontra importante, porque es donde va a empezar la retrogradación de, tal si cual, mal no recuerdo, la de retrogradación empieza el Marte, treinta y en uno enero. el 31 de octubre y en el Sí. 25 grados de Géminis y va a ir hacia los 8 grados de Géminis, con lo cual ahí está justo Tenés empezando a razón, sí, retrogradar. se estaciona, es muy importante eso porque atención que ese es el Marte de Alberto Fernández. Fíjate la carta de Alberto Fernández, él tiene Marte en 25 de Géminis. Es decir, donde Mira, Marte, no, no es casualidad esto, fíjate como decíamos no, recién, no, no, es impresionante, hay es impresionante. 360 grados para que se No, es produzca y impresionante. justamente en ese momento, claro, Marte entre el 10, acá lo tengo anotado, entre el 16 de octubre y entre el 10 de noviembre va a estar estacionado, es decir, va a estar parado en el 25 de Géminis. Va a estar parado en el 25 Que de Géminis, que además es es un el Marte. planeta que rige su sol, ¿no? Claro, este Marte hace mucha referencia a él porque es el dispositor de su Sol. Y vos fíjate también, Pri, que este Marte está en cuadratura al Plutón de Argentina, porque el Plutón de Argentina está acá en 24 de Piscis. Correcto. Entonces, es bastante, esto reafirma lo que venimos diciendo de la marcialidad, de la cuestión de la confrontación, de cierta violencia que puede llegar a darse, porque el presidente como que también se va a ver movilizado, lo afecta en su carta natal, y eso puede generar, la casa 4 son como, la familia puede ser, pero también son sus raíces y lo que él, a lo cual puede estar apegado, entonces puede dar como una Sí, tensión y interna muy a veces fuerte. en la carta natal de un presidente, también la casa 4 se ve como el país, ¿no? Como la nación. Y la población también, porque claro, esta carta es como decían los astrólogos en la antigüedad, es juicio general, entonces a Tal casa 4 cual. también podría ser la población o el La territorio en población. ese sentido, la gente, las raíces del país. Entonces también puede significar eso. Y además, como te decía, en la carta de Argentina tiene Plutón, el Plutón que mencionábamos en 24 de Piscis. Entonces ese Marte, desde acá, desde la casa 9 también, porque se va a parar en la cúspide de la casa 9 del país. Atención con eso también. Cuestiones del extranjero, la casa 9 tiene que ver con el exterior, con los países extranjeros, también con la justicia. Entonces, atención con eso. Totalmente. Puede haber situaciones de justicia o judiciales en esas fechas que mencionábamos, entre el 16 de octubre y el 10 de noviembre, que pongan en jaque la situación del país que tomen fuerza. Ya te digo exacta la fecha y después toda la retrogradación es en la casa 8 con grandes conflictos con temas, supongo yo, que de deuda externa. Tal cual. Y otro, vos fíjate qué interesante, Pri, que en enero Marte se estaciona y cambia de marcha en el grado 8 de Géminis. Totalmente. El grado 8 de Géminis es la oposición al Urano de Argentina, que el Urano de Argentina está en la casa 2, que es la Con lo casa cual de habría como, que prestar atención qué pasa cuando Marte toque por primera vez los 8 grados de Géminis. Ya te claro, digo lo de los 23 de Géminis, cuando lo estaría tocando, es más o menos, bueno, lo vamos a sentir antes, principios de agosto toca 23 de Géminis. claro, por primera vez. Después, No, mentira, 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 no, estoy en Tauro, chicos. no, Hablan de no, Neptuno y yo me el confundo. 16 de octubre ya más o menos ahí ya va a estar afectando el Perdona, 20, principios de octubre. O sea, claro, el 10 son ya 8 9 de octubre, prestar atención porque ahí puede haber algún tipo de conflicto de ese tipo. sí, Inclusive pienso mucho conflicto por tema quizás, viste que se está viendo ahora, temas de viajes, temas del turismo, temas del extranjero. tenés razón, eh, y totalmente. acoto que el año pasado, cuando Júpiter comenzó su retrogradación, fue cuando frenaron los viajes. Y la retrogradación de Júpiter empieza ahora, o sea, creo que estamos a fin de mes, en 2 semanas empieza la retrogradación, Sí, 18 días
la retrogradación de Júpiter, pero creo que ahí puede haber mucho conflicto que tenga que ver con el extranjero e inclusive con importación y exportación, que creo que son cosas que se están viendo. Tal cual, el eje 3-9, como vos decís, es un eje también comercial, sobre todo por la casa 3, porque Totalmente. va a posicionarse, fíjate ahí, no sé si se está viendo la carta de Argentina con el tránsito de Marte, cómo Marte se está moviendo aquí en el 23 de Géminis, clavándose en la cúspide de 9, pero oposición a la casa 3. La casa 3 tiene que ver con los países también limítrofes, con el comercio, y la casa 9 sobre todo el gran comercio, el comercio exterior, como decíamos, cuestiones de justicia, pero también cuestiones del extranjero, cuestiones de los viajes, como decía Prip, también pueden tener fuerza en este momento. Y vos fíjate cómo Marte ahí también forma cuadratura con el Plutón de Argentina, es decir, la cuestión económica también puede verse fuertemente afectada, y se posiciona, lo increíble es que se posiciona sobre el Marte de Alberto Fernández. Entonces, como que el presidente puede verse afectado por situaciones de gran conflictividad, de violencia, de tensiones, de peleas. Él puede estar muy con esa energía o pueden venirle desde afuera, es decir, ahí pueden darse situaciones bastante de elevada tensión para Alberto Fernández, que como decíamos, justamente esto va a ser en la previa del eclipse, va a ser en la previa del eclipse que va a ser el 8 de noviembre. Entonces ya, como decíamos, por eso te decía, noviembre, ya octubre, ya puede, el clima Sí, puede caldearse. se viene un fin de año bastante complicado, sí. El Sí, 8, el Marte en 8 de Géminis va a estar el 4 de septiembre. O sea que habría que prestar atención qué pasa más o menos por esa fecha, que es que Marte va a estar pasando por primera vez por un lugar donde después va a volver. O sea que hay cosas que van a volver a tocarse tal cual. de lo que pase ahí. Fíjate que ahí estamos Es mi viendo, ascendente. sí, 7 grados es mi ascendente. 7 es tu ascendente. Sí, y Tauro y Luna en Escorpio, o sea, y tengo Vas a estar Saturno igual que la Argentina y Marte igual que la Argentina. O sea, bueno, este es muy peleadora, chao. baja un cambio. Ojo, si manejas autos, no pises el acelerador. Todo ese tipo de cosas son muy interesantes para tomarla como precaución, no para No, obsesionarse. yo tengo acá marcado cuando no tengo que manejar, por ejemplo. Claro, claro. Los Una tránsitos de locura. Marte, por ejemplo, si el contexto astrológico lo amerita, ¿no? Porque un simple tránsito de Marte a veces no genera nada. No, Si el pero yo contexto tengo un como es, Marte en cúspide de 3 y se va a hacer la cuadratura de Urano al Marte y cuando pase Marte activando esa cuadratura, yo tengo que tener cuidado, lo tengo claro, clarísimo. tal cual, claro, exactamente lo que te decía recién. Cuando hay tránsitos de peso que son más bien conflictivos, ahí sí los tránsitos de Marte toman fuerza, como es lo que está pasando ahora con la carta argentina, que está teniendo Urano cuadratura Marte y va a tener Marte oposición Urano. Como los dos mismos planetas resuenan, y eso va a ser, como decía Priscila, a principios de septiembre, que va a pasar por esa posición del 8, del 7 u 8 de Géminis en 4 de oposición al septiembre, Urano. sí. Sí, hay situaciones económicas que pueden escaparse o alterarse, no es un buen momento para hacer acuerdos ni a nivel económico en general. A la población se le puede decir como que en esos días no conviene tomar decisiones o apresurarse en general, ¿no? Porque es como una energía de que puede ser muy disruptiva. Y vos fíjate, Pri, qué interesante que cuando Marte en enero, fíjate, el 2 de enero se estaciona en el grado 8 de, de Géminis. Es decir, todo el mes de enero Correcto. Marte va a estar estacionado, es decir, va a estar clavado en el 8 de Géminis. Entonces, enero es un mes que va a ser bastante potente, creo yo, para Argentina, va a ser bastante movidito, sobre todo en cuestión económica. Y fíjate otro detalle que observaba del ingreso de Aries, del Sol en Aries, como hablábamos, fíjate cuál es el ascendente del ingreso del Sol en Aries, el grado 8 de Géminis. 8 de Géminis, sí, tal cual, tal cual, Entonces, es tal tremendo. cual, Esto cuando lo tremendo. vi me dejó la boca abierta. Me dejó la boca. Es decir, que el Marte del cielo se va a clavar en enero en el ascendente del ingreso del Sol en Aries. Es decir, Que es que la carta que marca enero, el año, ¿no? O sea que eso claro, es un momento también bastante activo porque va a estar activando algo también en esa carta. Tremendo. sí. Así que estar atentos a ver, por eso decíamos, un verano, ya una primavera, podríamos decir, desde septiembre, movidita, y un verano que puede ser bastante movido. Esperemos que no. No, Que no. acá dicen, ni en enero vamos a descansar, chicos. Estamos en una situación, la realidad es que para decirles algo de lo que va a estar siendo este año,
es una situación que estamos viendo, una crisis muy fuerte que no se va a solucionar en este periodo. Lamentablemente no se va a solucionar en este periodo, en lo que va de lo que queda del 2022, no. Es decir, yo creo que todavía hay cosas que se van a seguir sintiendo mucho más tensas y mucho más aumentando hacia el momento de los eclipses, que va a ser 25 de octubre y 8 de noviembre. Esa es la realidad de lo que estuvimos viendo, ¿no? Sí, sí, coincido plenamente, suscribo lo que vos decís. Esto es como decíamos al principio, cuando empecé a hablar, te decía, es un proceso. Los tránsitos de Plutón no es una cuestión de unos meses, es cuestión de años, incluso hasta décadas, porque el Plutón en oposición al Venus de Argentina se produjo en los últimos años del gobierno de Cristina. Y ahí como que comenzó a moverse todo de manera un poco más complicada. Después siguió al Sol, a la Luna, ahora el ascendente. Es decir, se está cerrando ese proceso que comenzó 2011, 2012, 2013. Entonces, claramente, ojalá quisiéramos que esto se dé vuelta a la página rápidamente, pero los tiempos de los planetas, sobre todo de los pesados, no son así de rápidos. Claramente es un proceso que la Carta Argentina tiene que atravesar y que nosotros tenemos que atravesar como población. La revolución solar de Argentina, que abarca hasta julio del año próximo, claramente está señalando que en estos meses las situaciones van a ir en increciendo, van a estar en aumento la cuestión, sobre todo marcial, como señalábamos. Entonces, lamentablemente, es algo como que hay que... Esta carta del ingreso a Aries es impresionante lo que habla de lo que está pasando. Es impresionante. Desde la economía, con ese cáncer, con la luna a 29 grados en cuadratura a Plutón, que después Plutón. cuando pase al Escorpio va a ser la cuadratura de Marte. Un Venus sitiado entre Saturno y Marte, que de por sí no puede actuar, no puede moverse, En casa con 8, lo cual Pri. sí, en casa 8 no puede existir. Un Júpiter que está divino, pero está pegado a Neptuno y trajo la inflación y trajo todo lo que está trayendo, o sea, y por más que Júpiter te haga bueno, está medio lejos, ¿no? Un trígono a la casa 2 arrastras a Neptuno, es impresionante. Sí, esta carta es muy potente, como decíamos, está operando desde marzo y va a estar Impresionante. operando hasta marzo del año que viene, y ahora se le suma la revolución solar del país, ¿no? Que comienza ahora, y es una carta bastante peligrosa por esta posición de Marte, de Marte-Urano. Lo que me llama la atención es el Sol fuerte, lo hablábamos también en la previa, el Sol fuerte en el ascendente, es decir, una figura solar de mando fuerte, que no lo veo el presidente encarando esa situación. Sí. Entonces, podrá significar como que una nueva persona, una personalidad justamente solar, deporte, de ejercer el poder, tome fuerza en el gobierno en este periodo que abarca de julio del 22 a julio del 23, y es una posibilidad, porque fíjense cómo el Sol está muy, muy destacado acá en el ascendente. Entonces, el Sol refiere al presidente o una figura justamente solar de prestigio, de poder, que ejerce el poder. Si nos fijamos, el regente del medio cielo, que también refiere al poder ejecutivo o al poder en sí, está muy mal, es Venus, que está en la cúspide de casa 12. Sí, Entonces, eso me como, pregunto si el verdadero poder lo ejerce una mujer y que lo ejerce desde las sombras, ¿no? Bueno, desde las sombras relativo, pero bueno, no sé. claro, por ser la casa 12 una casa más bien oculta o que actúa desde las sombras, esa es la terminología o la definición de la astrología clásica para la casa 12, ¿no? Ahí están los enemigos ocultos también, Tal cual. las situaciones que implican actuar desde las sombras. Entonces, un Venus allí también es como una pérdida de poder de la figura presidencial, ¿no? Entonces, y fíjate que este Venus es de gran importancia para Argentina porque rige el ascendente Libra del país. Este Venus es uno de los planetas más importantes de Argentina, y este año Totalmente. está muy, muy afligido. Entonces señala que la situación del país es mala en este 2022, lamentablemente, porque además está en oposición a Neptuno. Vos fíjate cómo se repite Neptuno. Neptuno, como decíamos, son los asuntos de inflación, por ejemplo. Esto explica perfectamente la situación económica, la situación de la inflación desmedida, que no se puede parar y que sigue en niveles altísimos. Y también como una falta de rumbo, Neptuno en oposición a Venus, ahí como que no se encuentra el sentido a nivel general y a nivel de la economía particularmente. Entonces, son posiciones de gran complicaciones. Hay un aspecto positivo aquí de Júpiter en trígono a Urano. Este Urano está en la casa 2 del país. Este es el Urano de Argentina,
presente en casa 2, ahí lo vemos en las casas, esta es la casa 2 de Argentina, este Júpiter podría ser de ayuda, podría dar como una especie de renovación o de aire fresco o de una especie de ayuda económica o de cierta mejoría. Pasa que al ser en un contexto tan adverso, es poco lo que puede hacer este Júpiter, ¿no? En aspecto de este Urano. Por ejemplo, el cambio de la cuestión del ministro de Economía, yo lo explicaría por ejemplo, este trígono de Júpiter a Urano. De hecho, ahora es un tránsito exacto, ahora Júpiter está transitando en trígono a Urano. En otro índole de cosas, también este aspecto lo veo por el asunto del Mundial. Yo creo que Argentina va a ser un muy buen Mundial y este Urano rige la casa 5. Entonces, la casa 5, casa de los deportes, de los juegos, de las diversiones, está regida por Urano y este Urano recibe un trígono de Júpiter en la casa 9 en Aries, un Júpiter Correcto. deportivo asociado al extranjero. Entonces, más que la cuestión económica, pienso que puede referir a la cuestión deportiva. Ojalá también refiera, por supuesto, a la cuestión de la economía del país, ¿no? Pero como decía Pri, el contexto es bastante adverso en general para que un aspecto de Júpiter pueda torcer esa dirección. Correcto. Otra cosa que llama la atención, bueno, la luna está en muy mal estado y todo lo que dijimos recién, ¿por qué ese trígono casi partil de la luna y el sol, ¿no? La luna es la población y el sol es el gobernante. Sí, es llamativo eso, porque lo que venimos hablando como que no refiere mucho justamente es más bien lo contrario, porque esta luna, por una parte, como decíamos, está muy debilitada ya por signo en Escorpio, conjunta el nodo sur, porque acá está el nodo norte, acá está el nodo sur, cuadratura Marte, oposición Urano, pero increíblemente al mismo tiempo tiene un buen aspecto con el Sol. Entonces, eso me hace pensar, es difícil interpretar, ¿no? Pero una hipótesis podría ser como que una nueva figura, como que renueve el gobierno, o como que otra persona como que ejerza el poder, o incluso que en este periodo no sería tampoco descabellado que asuma un nuevo presidente, es decir, podrían darse unas elecciones adelantadas. Es decir, si se adelantan las elecciones y un nuevo gobierno asume, podría referir a esa situación, ¿entendés? No estoy seguro de qué manera interpretarlo, pero es como decíamos, un sol ahí angular es como una figura de poder. Bueno, Mm, y puede ser, podría llegar a ser que sea que un éxito que pueda darse por el Mundial y que una figura masculina esté brillando para la Argentina con la también, importancia del fútbol y que eso sea alegría para la población y tenga ese trígono. No sé, estoy también. Sí, estamos, dando es como que estamos, suposiciones. sí, generando hipótesis que tal cual, pero es Sobre muy, todo un sol, un sol en cáncer. ¿Messi no es de cáncer? claro, Messi es canceriano, es una figura canceriana muy fuerte, tiene sol en cáncer. Sí, tal cual, también podría ser una posibilidad, porque es como una situación como que la luna, que está tan cascoteada, ¿no? Tan afligida por maléficos, por signos, tiene una cuestión de cierta positividad en el medio con este trígono del sol. Y teniendo en cuenta que es un año, como decíamos, de mundial y que la cuestión de casa 5, que es el deporte y el fútbol, está bien aspectado en general, no sería descabellado que ese trígono Sol-Luna pueda referir a esa situación, ¿no? Lo dejamos como una Sí, hipótesis por una eso. posibilidad de que pueda ser una posibilidad de manifestación, porque no me cierran todo el otro contexto de Argentina, Claro, excepto que, porque ahí hay algo de conexión entre una figura solar masculina con la población. Entonces digo, mm, no me cierra, o hay algo nuevo, totalmente distinto, mm, o es otra situación que es muy importante para Argentina y agarra todo el territorio de Argentina. Entonces, claro, sí, sí, tal cual. Es una buena hipótesis. Fíjate cómo también la cuestión económica, este Saturno en casa 8 también cuestiones, es una casa económica, un eje económico, el 2-8, obviamente no es positivo, está en oposición a la cúspide de casa 2, entonces se refleja, se repite por diferentes técnicas y aspectos. Esto de la cuestión económica como que no levanta, ¿no? Al contrario, es como una situación bastante difícil, restrictiva, Saturno, límites, escasez. Es un año bastante complicado según marca la revolución solar en asuntos de economía para el país.
Acá dicen, vienen tiempos excelentes para Argentina. Estamos hablando del 2022, de la revolución solar del 2022 al 2023. Estos va a ser años difíciles. Nosotros creo que fue en el 2020, hicimos el vivo que dijimos que sí, vienen momentos buenos para Argentina, pero mucho más adelante. Pasado el 2024 empieza algo de reconstrucción para mucho más adelante. Sí, yo creo, sí, ahí vemos la carta de Argentina. ¿Por qué tiendo a pensar eso? Primero porque Plutón cuando salga de Capricornio, como decíamos anteriormente, va a ser ya una cuestión positiva para el país. El tema es que apenas ingrese en Acuario, Plutón aquí en comienzo de Acuario le va a hacer cuadratura al Júpiter del país. Y Júpiter es un planeta importante porque está en la casa 1 de Argentina, entonces refiere también al país y a su porte. Entonces, Plutón cuadratura Júpiter todavía va a señalar situaciones de crisis, de dificultad, de que cuesta estabilizarse, y eso va a ser Totalmente. 2023, 2024. Ya cuando Plutón avance por Acuario y se separe de esta cuadratura con Júpiter, ahí ya podremos pensar en una situación de empezar a estabilizarnos y dejar atrás como esta vulnerabilidad o esta inestabilidad a partir de 2025. Es decir, el nuevo gobierno, eventualmente, sea cual fuese el que asuma, los 2 primeros años van a ser todavía difíciles. Pero creo que la parte más complicada la vamos a ver ahora desde mitad de 2022 a mitad de Tal 2023 cual, con esta revolución tal cual. solar de Argentina. Y además fíjate que yo también trabajo con las revoluciones conversas. Fíjate la revolución solar conversa que va a comenzar Argentina ahora también en paralelo, como este Venus acá, que como decimos rige el ascendente de Argentina, está en cuadratura exacta a Plutón. Entonces, ¿cómo? Sí, y en la progresión, en la progresada también está Venus junto a Plutón en ese caso. Eso también vamos a mostrarlo porque eso es muy fuerte. O Por sea, eso progresiones también, secundarias, que es una este Venus, técnica simbólica sí, para ver qué sí, es lo que está atravesando, en este caso, el país. sí, fíjate que Argentina natalmente tiene Venus aquí, entonces si se lo progresa por esta técnica, por progresiones secundarias, para este año está en el grado 24 de Piscis, es decir, que está exactamente arriba del Plutón de Argentina, es decir, Venus es Argentina porque rige su ascendente. ¿Y qué pasa este año? Este año se encuentra con Plutón, sumando esto a que Argentina tiene Plutón cuadratura ascendente, por otra técnica, que es por los tránsitos. Entonces, como por Totalmente. diferentes técnicas, es un año muy plutoniano, es un año de gran crisis, es un año de cierto dolor, de pérdida, de cierto duelo. Plutón refiere a un duelo, ¿no? Entonces es algo que está muriendo y que está entrando en cierta descomposición. Pero bueno, para que algo nuevo surja y para permitirnos crecer, indefectiblemente tenemos que pasar por esto. eh, y es un proceso bastante fuerte. Fíjate que por otra técnica, o sea, por las mismas progresiones secundarias, pero conversas, es decir, hacia atrás, si yo este sol lo muevo hacia atrás, fíjate que, Peri, que el Sol está en 23,55 de Sagitario, en cuadratura partil a Plutón de Argentina. Esto es notable también, cómo el Sol Totalmente. está por progresiones conversas en cuadratura a Plutón. Y este es un aspecto de peligro para la cuestión, para el poder, para la situación del gobierno, porque genera una situación plutoniana, es decir, una gran crisis que puede ser institucional también, política, que bueno, de hecho la estamos viendo. De hecho, lo que está sucediendo con el gobierno actualmente está enmarcado perfectamente por esta también Sol regresado, cuadratura Plutón. Y fíjate otro detalle que también observé, la Luna regresada, que avanza 1 grado por mes, ahora en agosto está en el grado 24, es decir, que va a estar en cuadratura al Plutón de Argentina y en oposición al Sol regresado. Es un aspecto también muy fuerte. Entonces, ahora a Totalmente. finales de julio, principios de agosto, también pueden darse situaciones bastante difíciles para el país de gran conflictividad y tensión. Y después esta luna va a llegar a la oposición con Neptuno para diciembre. Por eso decía que diciembre es un mes bastante complicado, el verano en general para Argentina. Va a ser oposición al Neptuno natal, pueden ser cuestiones económicas, inflacionarias, puede la inflación tocar un pico en ese momento, o situaciones que se escapan a un control, porque también está esta luna en cuadratura al Plutón regresado, todo en el grado 20. Entonces,
claramente es un panorama muy difícil, por diferentes técnicas astrológicas, por todas ellas aparece mucho Plutón, Neptuno, la cuestión económica, Marte, la conflictividad, la violencia. Entonces, bueno, es lo que tendremos que afrontar en los próximos meses. Totalmente. ¿Querés que veamos un poco cómo están aspectadas algunas cartas de algunos candidatos? Bien, bien, sí, cómo no. Si querés empezamos por el presidente Alberto Fernández, que a mí me llama la atención, como te decía previo al aire, cómo su carta no presenta grandes tensiones. Es decir, si uno ve la carta del país, esperaría que su presidente lo esté viviendo de una manera bastante con dificultades, con aspectos de mucha tensión o carga o responsabilidad o peso, o crisis, ¿no? Aspectos de Plutón y demás. Él actualmente no presenta grandes tránsitos de dificultad. El único aspecto que le veo fuerte en este momento es Neptuno en cuadratura a Marte, que bien simboliza Marte, la iniciativa, el deseo, el poder, ¿no? El querer hacer, el coraje, está como mermado, está disminuido por Neptuno. Es un planeta que aplaca, que diluye. Entonces su poder claramente está diluido, su capacidad de acción, que es Marte, está muy frenada, que además, como vos decís, este Marte responde a su Sol, entonces su solaridad está mermada. Explica muy bien lo que está Excepto que, pasando. o sea, como decías vos hoy cuando nos juntamos antes, que también es como la persona lo siente, ¿no? Y yo pienso Claro, también que, por otro lado, esta mirada también es, bueno, una persona que está con un país incendiado como está, tampoco puede tener una carta tan liviana, o sea, en aspectos, porque mostraría preocupación, mostraría tensión, mostraría situaciones, entonces digo, bueno, mostrará que se desentiende, o que no le, no sé. claro, él natalmente, como decíamos anteriormente, un ascendente en Piscis con Luna, cuadratura Neptuno, es una persona que puede caer fácilmente en no ver la realidad o en evadirse de algún modo, ¿no? Totalmente. Entonces ella cuenta con esa tendencia de encima, como decimos siempre, los presidentes en Argentina asumen un 10 de diciembre con el sol de la Asunción arriba del Neptuno, natal de Argentina, ya da presidentes en general neptunianos, ¿no? Como que no, ¿cómo puede ser que Cristina, Macri, Alberto, en determinado momento, como que ninguno puede terminar de ver la realidad como es, como que se escapan de la situación, de la realidad concreta del país, ¿no? El sol de la Asunción de los 10 de diciembre, como siempre digo, hay que cambiar esa fecha. De hecho, hice un video en mi canal, en el blog de JC, analizando cuáles serían las mejores fechas para que asuman los presidentes, Sí. menos para evitar que el sol de la Asunción esté en aspecto un maléfico de la Carta de Argentina, como están los 10 de diciembre. Entonces ya de por sí, ya asume con esa carga neptuniana. Encima, cuando él asume el 10 de diciembre de 2019, además de este aspecto, el Sol del cielo estaba en cuadratura al Neptuno del cielo. Un presidente completamente neptuniano, que bien refleja, como decíamos, su ascendente en Pisces, su luna cuadratura en Neptuno. Tremendo. Entonces, y en este momento eso se internaliza más, se evidencia más, porque está teniendo el tránsito de Neptuno cuadratura a Marte. ¿Entendés? Como que es en este periodo que esa cuestión neptuniana, que lo puede evadir de la realidad, o decir que el país está creciendo y por eso se da la crisis y todo ese tipo de cosas, como que se aíslan de lo que está sucediendo concretamente, responde muy bien a este tránsito de Neptuno. Pero más allá de eso, no hay otros aspectos de tensión, como por ejemplo, sí tiene la carta de Cristina Kirchner. La carta de Cristina, esto también yo lo anuncié hace años, que para 2022 mostraba muchísimos aspectos de tensión. Ella sí tiene Plutón, cuadratura Saturno, tiene Urano, conjunción Luna, cuadratura Espera, medio espera porque no cielo. se ve, espera porque no se Ajá, ve. ¿Pusiste la carta de ella? Porque estoy sí. viendo la de 9 Alberto de febrero Fernández. de 1953, 12, 17, 15 es la hora A ver, correcta. ¿podés volver a ponerla porque no se ve? ¿No se ve? A ver, a ver. Esta es la de Alberto Fernández clavada. A ver si. Como te decía, Tenés la que mover carta ahí. de Cristina, a ver ahí si se está compartiendo. Está frisada la pantalla. A ver, a ver. Creo que ahí sí se va a compartir. Eh, Ahora sí, Ahí ahora está. sí.
ascendente Tauro, Júpiter, Luna en el ascendente natalmente, ¿no? Pero para Mm. este año, este Plutón del cielo, que como decíamos, afecta el ascendente de Argentina, afecta al Neptuno Saturno de ella, que están presentes en su casa 6, casas de rutinas laborales, de trabajo, pero también casa que pueda asociarse a la salud. Entonces, es un periodo delicado para ella. Además, Perdón, no puedo dejar de ver ese Neptuno-Saturno de ella clavado el ascendente en el medio nuestro de Argentina. claro, claro, porque sí, el ascendente del país está acá en 25, casi en el punto Tremendo. medio Dos maléficos. Bueno, su Neptuno conjunción tampoco es bueno, ¿no? O Saturno-Neptuno sea, en el ascendente del país tal cual, y también el sol de ella en trígono al Júpiter del país, cero de Escorpio, ¿no? También significativo, y la luna de ella sextil al medio cielo y al sol de Argentina, es decir, cómo la sinastría refleja muchas cuestiones de la relación de un vínculo de dos personas, también de una institución o de un país con una persona y un mandatario. Entonces, el tránsito que Argentina está teniendo Plutón cuadratura ascendente es el Plutón-Saturno de ella. Entonces, Plutón-Saturno es un tránsito bastante difícil, muy complicado, porque Saturno las estructura, la solidez, lo que sostiene una persona, como que entra en crisis, está en jaque, está siendo atacada por ese tránsito, ¿entendés? Como que debe sentir que se le está viniendo todo abajo. Encima este totalmente. Saturno rige su medio cielo, Rige acuariano, su la casa 10, profesión, su profesión, su rige estatus, su imagen pública. su imagen, y también, ojo, rige la casa 9, que es casa de asuntos judiciales. Entonces, este tránsito también señala un incremento de las situaciones de dificultad judicial para ella. ¿Qué pasa? Ella natalmente, fíjate el trígono que tiene Júpiter con su cúspide de casa 9 natal. Entonces, ella es muy afortunada en asuntos de justicia natalmente, ya por su carta natal en sí. Además, ya por tener a Júpiter en el ascendente, es una persona afortunado que cuenta con Sí, protección en general. Pero además ese Júpiter le hace trígono a la cúspide de casa 9, que son los asuntos judiciales. Entonces, de ahí se explica como esta cuestión de que generalmente cae siempre bien parada en asuntos judiciales, pero ojo que con este tránsito de Plutón a Saturno eso también puede entrar en crisis. Al mismo no, y tiempo, aparte sumale Saturno, que en marzo entra a Piscis, y a ver, apenas empieza a caminar y que esté a unos 5 grados de su sol, empieza a tocar a su sol, y ese tampoco es un aspecto, digamos, no, fácil, no, y no, además no. Saturno también en la casa 10 que de alguna manera, si no hiciste las cosas bien, trae una caída pública. Saturno en 10, sí, es como también el peso de la responsabilidad o de hacerse cargo de una También. situación difícil, como que está con la soga al cuello, esta situación de a quién puse, ¿no? Como presidente y ahora me tengo que hacer cargo, eso lo debe estar sintiendo con un Saturno en 10, pero también es una situación de dificultad en su imagen pública o en su proyección profesional, en sus aspiraciones. Como vos decís, fíjate que ahora Saturno va Y retrogradando. Urano está, y Urano está cuadratura, Urano en Tauro está en cuadratura exacta a 18 grados partir de su medio cielo, de su casa 10. Ese tránsito también es muy disruptivo, es decir, su imagen pública, sus bases, su casa 4 está siendo como atacada o está moviéndole el castillo de naipes que puede llegar a ser con ese Urano, ¿no? Es como que ahí está sufriendo una desestabilización y está sufriendo también como que este aspecto de Urano al medio cielo como que puede dar un giro, ¿no? Como que pueden cambiar las condiciones de su ubicación, de su puesto, de sus relaciones, ¿no? Porque también está tocando a la luna. Es decir, ella como que está viviendo debe estar sintiendo una gran crisis interna, obviamente no lo manifiesta públicamente, pero debe estar sintiendo una gran crisis y también a nivel emocional, obviamente una gran impulsividad, puede tomar decisiones como desde el impulso. El tema es que también al estar Saturno ahí como que la limita, entonces tiene Urano, debe querer hacer, actuar, tomar decisiones fuertes, pero ese Saturno como que al mismo tiempo la debe llevar a racionalizar o a pensar o a quedarse en un lugar de, bueno, me quedo con esto y no arriesgo, entonces está en esa contradicción y en esa tensión, ¿no? Pero como te decía, la carta de ella sí tiene, fíjate, Saturno oposición Plutón, otro aspecto durísimo, difícil. Saturno cuadratura Luna. Ahora, fíjate para el mes de octubre y para el mes de noviembre, cómo Saturno se estaciona, cambia de marcha en el grado 18 de Acuario, es decir, exactamente arriba de su casa 10. Entonces, por eso digo, no solamente la carta de Argentina tiene dificultades y tensiones para fin de año, sino que, por ejemplo, la carta de Cristina
está muy golpeada y muy afectada, es decir, que hay una situación que la va a comprometer a ella también, en lo que pueda suceder con el país. No se ve tanto lo mismo en la carta de Alberto Fernández, pero como decíamos anteriormente, lo que muestra la carta es cómo lo vive la persona, no lo que vive, sino más bien es cómo lo siente ella. Quizás la manera en que lo siente Cristina claramente no es de la misma manera que lo está sintiendo Alberto Fernández. Y eso está de manifiesto por todos. Absolutamente. Ahora Todos. te pregunto algo. Evidentemente ella está sintiendo un peso mucho más fuerte que el que siente él. Y pregunto, porque bueno, uno puede, viste, me acuerdo una vez que uno veía como quién podía ganar y miraba las cartas de los candidatos en la elección anterior presidencial o cuando se debatían quién podía ganar en las elecciones de Estados Unidos, que decían que generalmente cuando una persona asume un poder tiene tránsitos sumamente fuertes por el peso, por la responsabilidad, porque bueno, que cuando estás muy sin ningún tránsito, como que no estás ahí con las Claro. manos en la masa, ¿entendés? Yo digo, no existe la posibilidad, pregunto, que él se vaya y asuma a ella y que ella tenga todo ese peso ahí. Sí, existe la posibilidad. Es una posibilidad que puede ser concreta, como vos decís, tanto movimiento en su carta claramente está significando eso. El tema es cómo lo puede O sea, tolerar. creo que algo va a pasar y se va a ver públicamente con ella y que puede ser algo sorpresivo. Sí, 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 coincido. Es decir, ella va a estar en el medio de una situación como que hay un antes y un después, o hay una situación que cambia, ¿no? El tema es, como vos decís, puede hacerse con el poder, pero con estos aspectos. ¿Puede sostenerlo? ¿Puede gobernar? Yo lo veo bastante difícil que pueda suceder eso, ¿entendés? Es como una situación muy crítica. Está bien, otra mirada puede ser, bueno, se hace cargo, asume la presidencia, entonces estos aspectos reflejan eso. Otra lectura puede ser, sí, se hace cargo, pero se la lleva puesta la situación también a ella. Entonces, por eso, como decíamos al principio, es difícil saber puntualmente qué puede llegar a pasar Claro, o cómo de se qué puede manera se va a manifestar, manifestar. pero Pero creo que que hay tensiones, que algo va a pasar, yo creo algo que va a sí. pasar con ella y se va a ver, sí. Sí, sí, además Urano sobre el ascendente, su Júpiter y su Luna es como una situación de cambio. ¿Entendés? Como que cuando un cliente ve uno que tiene Urano conjunción ascendente, es como que te enterás que la persona se va del país o cambia de trabajo o se separa, algo pasa de importancia, que Sí, no es o mi algo menor. sobrino que se adelgazó 40 kilos. Es Con otro Urano, pibe. con Urano en el Con Urano en ascendente. el ascendente. Claro. Sí, impresionante. El ascendente, el cuerpo físico, la personalidad, la apariencia, ¿no? Y, Además de que empezó a tomar clases de aviación, imagínate. mira, típico de Urano, ¿no? Las cuestiones de aviación. Tremendo. Sí. Incluso no me extrañaría, bueno, esto que estamos viendo, ¿no? De su, al menos una reunión con Carlos Melconian, no me extrañaría que incluso no haga un giro ideológico o que cambie en cierta manera su manera de pensar, porque Urano como que genera, es el planeta que es el planeta indicado para los cambios, ¿entendés? Y al estar sobre su luna, sobre su ascendente, y al ser ella una persona pragmática, no me extrañaría que para, ¿entendés?, acomodarse un poco a la situación, una posibilidad también sería eso, ¿no? Como que haga un cambio, una readaptación, lo cual es Urano, a su situación de lo que fue de los últimos años. Hay muchas posibilidades, pero claramente son aspectos que sí señalan Sí. una modificación. Mucha tensión, mucha tensión, demasiada tensión está teniendo en este momento esa carta. Sí, y No fíjate sé. también sus progresiones, estas son las Eso progresiones te iba a de decir. Cristina, como para No, septiembre también. tiene el sol progresado, es lo que está, sí, el sol progresado sobre el Sí, ascendente. está por llegar al ascendente, sí, 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 está por llegar al ascendente. Eh, de hecho, en su revolución solar también tiene un sol fuerte, es decir, mientras que en la revolución solar del 2023 de Alberto hay un sol en casa 12 y un sol en la conversa en 8, es decir, una persona debilitada a nivel de poder, ella tiene un sol en casa 1 y también un sol en casa 10, es decir, hay una cuestión también de liderazgo o de fuerza que su imagen puede llegar a ganar. El tema es, como decíamos anteriormente, con esos aspectos, ¿puede sostenerlo? ¿El resultado es positivo? Con un Saturno sobre el Sol es un típico tránsito también de frustración y de cierto Totalmente. fracaso, ¿no? De dificultad. Sí, No es fácil. sí. Mm. Y Saturno, Plutón, o sea, no, No, olvídate.
son muchos aspectos de crisis, de final, de cierto duelo. Saturno-Plutón es típico aspecto de algo que se termina con dolor, ¿no? Y fíjate, su luna progresada también en cuadratura a Plutón, como si fuera En poco. Escorpio, en Y Escorpio. está justamente encima de una luna escorpiana progresada. Y su luna regresada, fíjate que va a ser también cuadratura a su Urano, por ejemplo, a su Urano regresado también. Entonces, claramente hay mucho movimiento en la carta de Cristina, que no lo hay tanto en la de Alberto Fernández, y eso es Sí, también claro. Eso es no, eso me sorprende muchísimo. Cómo un país Acordate incendiado que como está no muestra en esa carta esa tensión. Me impresiona. sí, el único aspecto que, como dijimos, el único aspecto que muestra es esa debilidad de Neptuno a Marte, pero Sí, también sí, sí. cuando él ganó en 2019, tampoco tenía grandes aspectos rutilantes, no era que una carta, un gran Júpiter o un gran Urano o un gran Sol, es decir, es una carta, evidentemente quizás, él como que su carta, bueno, lo vive como que está en lugar de la presidencia de la nación argentina, ¿entendés? Es como que para él de hecho, él es una persona, ya que tiene, si bien es un ariano, pero a veces los signos, siempre hay más importantes los aspectos. Es un ariano con Sol conjunción Nodo Sur, Sol cuadratura Sí, Saturno. Es una persona que no está hecha para ejercer el poder. ¿Entendés? No es una figura de un líder o de un presidente como si es totalmente. la de Cristina, que Que tiene. marca una caída, ¿no? Una pérdida, algo ahí. Totalmente. Claro, ya hay una promesa natal de debilidad a la hora de ejercer el poder, ¿no? En cambio, la carta de Cristina tiene Sol elevado en el medio cielo, tiene Júpiter, conjunción Luna en el ascendente, no hay ningún punto de comparación. Entonces, él es una persona que ya natalmente trae una cuestión de debilidad en su poder, incluso en su identidad, ¿no? Con ese Sol Saturno, de cierta frustración o de inseguridades, con la Luna cuadratura de Neptuno. Claramente no es la carta de un mandatario, o sí lo fue, pero no para ejercerlo de buena manera. Fijémonos cómo está atravesando también la presidencia. Totalmente. Bien, para el 2023 pensamos que no, que se termina el kirchnerismo y que no gana. Eso también Yo lo pienso que venimos va a haber, diciendo. con los tránsitos que tiene la carta de Argentina, hay un cambio para mí en el de gobierno, porque hay tránsitos Que lo venimos diciendo también. sí, 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 porque como dije creo la última vez, para que ahí está voy a poner la carta de Argentina, con los tránsitos de Así después Argentina. vemos algún otro candidato más. Sí, que me parece esto muy interesante. Fíjate, en 2015 Argentina tenía Urano cuadratura Sol, cuadratura Luna, Urano cuadratura medio cielo. Urano es el cambio, es la renovación, es lo disruptivo. Gana Cambiemos, ¿no? Es muy simbólico. En 2019 el que está aspectando al Sol y a la Luna y al medio cielo es Neptuno. Neptuno está más asociado a la centroizquierda, ciertamente al socialismo, a una cuestión más universal y gana el frente de todos, ¿no? Gana Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ahora en 2023, eventualmente si las elecciones son a finales de año, está Urano en trígono a la Luna todo el 2023, es decir, a mitad de año sobre todo. Entonces se vuelve a dar esta cuestión uraniana, que para mí claramente representa un cambio de gobierno, de símbolo político. Entonces, más allá de que después de quién sea el candidato que habría que ver, y sobre todo cuándo van a ser las elecciones, porque por ejemplo yo no descartaría que haya un adelantamiento de las elecciones y la situación se pone muy difícil, como vimos que puede llegar a pasar, habría que ver, bueno, los candidatos y la fecha, pero en general, Dónde ves las elecciones? Vos, no, lo veo por la situación de los aspectos de no, Urano. pero si tenés que ver la casa, ¿dónde la ves? Y en la casa 3 las cuestiones de elecciones están en el eje 3 y en Mercurio, sobre todo por el tema del movimiento de la comunicación, de las urnas, del votar, de las escuelas, está en el eje 3-9 y en Mercurio. Entonces, el Urano en tránsito, aspectando la carta de Argentina, creo que claramente señala un cambio de gobierno, eventualmente, si no llegara a ser un cambio de símbolo, si llegara a ser oficialismo, el oficialismo también va a ser un giro más hacia lo uraniano, hacia la centro derecha, o va a poner un candidato que no va a ser como lo fue Neptuno, con un discurso tan neptuniano de izquierda. ¿Me explico? Es como que el comportamiento de la dirigencia política en su conjunto, el discurso político va a girar
hacia la cuestión más centro-derecha o más liberal en ese sentido. Un poco lo Pero sí, habíamos dicho también con la conjunción de Júpiter-Saturno en Acuario, ¿no? Que también venía, y bueno, Plutón en Acuario, todo entrando ahí, un cambio hacia otra energía, ¿no? Que ahí, bueno, en su momento mencionamos que aparecía una figura nueva y no estaba Milei todavía. Después dijimos en algún momento, Milei puede empezar a tener fuerza. No sé si será Milei, no sé si será ahora, pero bueno, podemos ver un poco las cartas, ¿no? sí, sí, vos decime qué carta, qué político le damos una mirada. El que quieras. Bueno, vamos con Milei, que lo Vamos con veo, Milei. como dijimos en aquel momento, bien aspectado para los próximos años. Eh, su carta, sobre todo sus revoluciones solares, son muy positivas. Por ejemplo, la, la revolución solar, esta que inicia el 22 de octubre de 2022 hasta octubre de 2023, fíjate que tiene una conjunción Sol-Venus en Libra, es decir, Venus domiciliados, muy potente, trígono ascendente, es decir, si bien ahora está pasando por un momento bastante complicado, yo creo que va a empezar de Sí, nuevo a subir Milei, va a ganar fuerza. Esta conjunción es muy benéfica, Sol conjunción Venus, trígono ascendente, de mucha fuerza, de popularidad, de reconocimiento. Encima en la casa 9, casa de ideología, también asociada a política. Esta es la revolución solar que inicia de octubre del 22 a octubre del 23. Y la solar del 23, que inicia, o sea, en octubre del 23, tiene a un Júpiter clavado en el ascendente, ¿no? En trígono a Venus. Es bastante fuerte, es un aspecto muy promisorio este de... Entonces, por eso creo que Milei no sé si le va a alcanzar, pero creo que va a destacarse. claro, por ahí, viste que en su momento dijimos que quizás no era ahora, sino que era para la próxima elección. Sí, O puede quizás se ser. une con alguien que le dé fuerza porque Ujú. no tiene el equipo, digamos, ¿no? Como la Sí, estructura. sí, hay que ver cómo se termina ubicando, pero claramente hay una cuestión de destacarse, de crecer, de sobresalir esos Júpiteres, Venus. Entonces, Milei es una persona que ahora, como decíamos, evidentemente no está pasando por un buen momento, creo que tiene Saturno arriba de su Venus. Ahora voy a poner su carta natal. Claro, está teniendo, fíjate, él tiene Saturno oposición, Saturno cuadratura Venus, Saturno cuadratura Saturno, es decir, aspectos más complicados ahora por tránsito, que explican más bien esta dificultad. Incluso el tránsito, como dije también en su momento, Plutón cuadratura Sol, traicionar o ser traicionado, estas crisis, estas cuestiones ocultas a nivel de sus internas, con gente de su partido, con seguidores que se sienten traicionados, o con que todo eso también es muy acorde a Plutón cuadratura Sol. Entonces, es un Sí, tránsito tremendo. que, Plutón que cuadratura Sol clavado tiene. Y el Urano arriba del Saturno, de él. ese es otro tránsito también muy significativo. Vos fíjate que es una persona de pocos amigos, dicen, ¿no? Saturno en casa 11. Y ese Urano se va a posicionar, como vos decís, arriba de Saturno, y Urano sobre Saturno es como que las estructuras o la solidez se echa a perder o se cae, se desestabiliza un poco. Entonces, no son tránsitos difíciles, no son tránsitos fáciles, sobre todo Plutón cuadratura Sol, pero la revolución solar es bastante positiva. Por eso creo como que va a seguir subiendo, pero no creo que llegue al objetivo máximo, Milei. Después, por ejemplo, la Reta es La otra reta, la persona. otra vez que lo vimos, lo habíamos visto con una buena carta, ¿te acordás? Claro, la Reta, lo que sucede, yo después me quedé pensando que se ha detenido en la función. A ver, voy a compartir pantalla ahora. La Reta, claro, él empieza una nueva revolución solar en octubre del 23, o sea, esa revolución solar muy positiva que vimos es de octubre del 23, casi noviembre, que es esta, no solo en el ascendente, Luna conjunción Júpiter. El tema es que, Esta es la de dentro de un año y medio, claro, el tema es que hay que un ver año y pico. la previa, diría yo, ¿no? La de octubre del 22 a octubre del 23. En cambio, esa revolución solar, que es la que va a hacer su campaña, ¿no? Eventualmente las elecciones, la primera vuelta, tiene un sol abajo del horizonte, es decir, no hay un sol fuerte, está conjunción Venus, pero es un buen aspecto en Escorpio, no tan positivo, un Plutón en casa. Y la casa 10 con un Marte en la casa 12 tampoco es un buen aspecto.
Claro, y además fíjate que es claro, el regente de la 10 en casa 2. Otro, perdón, no. Otro con Marte a 25 grados de Géminis ahí, el día que cumple años. Claro, cuando claro, se estaciona en ese punto, sí. Y en oposición a la Luna, cuadratura a Neptuno. No Y es un, cumple con el eclipse encima, claro, porque se va a dar el eclipse a 2 grados de Escorpio. a 2 grados. Sí, sí, no es un buen indicio esto, no es un buen indicio. Por eso te decía, nosotros vimos la revolución solar del 23, o sea, yo a la reta lo vería bien si se posiciona con chances hacia final del 2023. Ahora, el proceso del año, de la campaña, de todo eso, está más bien complicado. Excepto que todo el proceso de la campaña y eso sea sumamente duro Mm, para él. claro. Sí, y que el momento eleccionario ya para octubre, noviembre, sí se señala eventualmente Porque, a ver, una, poneme un minuto la carta para ver los tránsitos. sí, la carta de la reta. Esta es su carta natal, 29 de octubre del 65, 4:40. Eh, Él ahora está teniendo estuvo teniendo estos últimos periodos la cuadratura de Neptuno a Venus, que también fue una merma para él. Por eso como que se pinchó un poco, ¿no? Lo estamos viendo más apagado. No tiene tampoco grandes tránsitos a No, primera vista. Se va a ver favorecido por el ingreso de Saturno en Pisces, porque va a ser trígono a su Saturno, trígono a su a su- Júpiter en a- 2023, y no llega al retorno porque Saturno va a llegar al grado y a 6 su sol, y y a su claro, sol. entonces activa su trígono Sol-Júpiter que él tiene natalmente. Pero como decíamos, la revolución solar, esta que veíamos, no pareciera ser tan positiva, ¿no? En cambio, por ejemplo, como yo te comentaba antes, Pri, la de Macri, que comienza el, el 8 de febrero de 2023, tiene un benéfico angular en la casa 4 que eso lo considero de mucha importancia, porque he visto también presidentes con una casa 4 fuerte, con benéficos y demás. Entonces, él tiene acá Júpiter, va a tener a Júpiter en la casa 4, el regente de la 10, Venus en Pisces en buena posición, sextil Urano. Entonces, yo a Macri no lo descartaría, para competir con fuerza en el ¿Esa 2023. es, esa es la Revo de 2023? Claro, ahora la voy a superponer con su carta natal, la Para de y la Macri, casa claro, porque 10 él en comienza en Libra y febrero, Venus en Pisces. muy cerca de su medio cielo también este Venus solar, eh, es una revolución solar, no es contundente de éxito, pero sí hay que ver, por eso hay que ver cuáles son los candidatos definidos, después cuál va a Claro, ser para la ver fecha de la elección, cómo son las cartas de cada uno. ¿Y claro, la para Despert la comparar. tenés? ¿La de quién? La Despert la tenés? La de Esper la tenía. No, buscame la fecha que recuerdo que es a las 4:40. Si podés googlear la fecha, pues no la tengo guardada, pero sí recuerdo Yo que. creo que él decía que era ascendente Capricornio, ¿no? No, Él es Escorpio, Escorpio. Es de las Ah, 4. entonces Luna es Capricornio. Me acuerdo que una vez le hicieron una entrevista y dijo todos sus cosas. eh, él es del. 21 de noviembre del 61. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Esta Pero es no la tengo carta la de hora. Expert. No, a las 4:40, porque recuerdo perfectamente haberlo leído, pero no la había guardado yo. Recuerdo que es ascendente Escorpio con Sol en Escorpio y Luna en Tauro. Tiene Saturno en Capricornio en la casa 4. Eh, Le podemos ver sus tránsitos. Se le va a venir la oposición, ¿no? de Saturno, la cuadratura de Saturno al Sol. Y la oposición de Urano y la cuadratura de Saturno. Sí, sí, sí. En principio, yo creo que por la parte del liberalismo, ¿no? Como que Milei corre en punta, ¿no? Ahí no sé si se están viendo los tránsitos de Expert. A ver, No. ahí puse para compartirlo. Para 2023 tiene
también Saturno cuadratura Marte. Uno necesita más tiempo para investigar más, ¿viste? Claro, sí, hay tanto, hay que ver, por eso digo, a la hora de ver los candidatos conviene hacerlo con precisión cuando estén definidos los candidatos y cuando Claro. esté la fecha, así podemos profundizar con tránsito, revolución solar, direcciones y otras técnicas. Así es como que le damos una mirada general, pero no se puede hacer un pronóstico contundente. En principio no se ven aspectos como rutilantes o significativos, tampoco muy negativos. Eh, Estos son los tránsitos conversos que tampoco son llamativos para Esper. No sé si quieres ver, vemos otro candidato. Sí. Bueno, Patricia Bullrich, Patricia Bullrich. no sé, eh, excepto que se asocie, ¿viste? Se asocien estos con... Acá debe haber, supongo que va a haber alguna asociación. Patricia Bullrich sí tiene bastantes tensiones en su carta natal para los próximos, ahora para el 2023. Plutón, por ejemplo, se va a oponer a su luna. Después Saturno sobre su Marte natal. Ella es una persona en general para hacer alianzas difícil con ese Marte en casa 7. Y ese Marte allí se va a ver activado, yo lo había visto esto por tránsitos directos, como decíamos, por Saturno, pero también sobre todo por tránsitos conversos. Plutón le va a hacer cuadratura a ese Marte en Y tiene 2023. Urano en la casa, Urano, la casa 10 también le va a entrar. Va a llegar Urano a su medio cielo, sí. Porque justamente Urano llega hasta el grado 23 de Tauro el año que viene. Vos fíjate que esto es septiembre del 23 y Urano se clava ahí y retrocede. Es un aspecto interesante para un político, ¿no? Que Urano le llega al medio cielo, podría ser positivo, ¿no? Un cambio en su vida y en su... Se asocia con el liberalismo. Podría ser, el tema es que no la veo fuerte a Patricia Bullrich para Mm. las próximas Por ahí elecciones. no, sí. De hecho, recuerdo haber dicho en aquel video que justamente el tema de alianzas no le iba a favorecer, o estaba dificultoso eso, porque tiene ese Saturno acá arriba de Marte, y además Saturno, recordemos que en octubre, noviembre y diciembre del 23 se pone en el grado 0,1 de Piscis, y ella tiene acá Mercurio en el grado 0 de Géminis, entonces este Saturno afecta a ese Mercurio que está en la casa 10, como también afecta al Sol de Cristina en el 0 de Piscis, como también afecta al Júpiter de Alberto, que está en 1 de Sagitario, como también afecta al ascendente de Kicillof, que está en 0 de Sagitario, es decir, aquellas personas que tengan acá en signo mutable en el 0 y 1, para fin de año van a sentir este aspecto de Saturno. ¿Qué pasa? Como te decía, hay que ver cuándo son las fechas de las elecciones también. Pues si las elecciones si llegaran a ser antes, estos aspectos, por ejemplo el de Saturno, no estaría. Entonces, por eso, a nivel de hacer un pronóstico para los candidatos, hay que tener en cuenta eso. Perdón, pero estoy contestando. Ya estamos hora y media, Pri. Sí, 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 yo creo que es suficiente, es mucho el trabajo que hiciste, Juan, muchísimo, porque hay que Bueno, ver cada carta se ve como con 3 técnicas, eh, y, y bueno, nada, acá dicen masa, pero bueno, hay algunos que están, porque también habíamos visto, un minuto antes de pedirte, sí, perdón, sí, sí. habíamos visto lo de masa, Sí, bueno, que Massa en ese momento tenía como, que nos yo quedamos como diciendo, en ese momento había dicho que Massa iba a empezar a tomar fuerza ahora en sí, 2022 y creo que sí, eso puede ser una figura como que gane fuerza dentro del gobierno ahora en estos meses. Eh, Hay por el tránsito de Urano sobre su ascendente, fíjate, ¿estamos con la carta de él ahora? sí, a ver, Sí, porque es Luna en Escorpio, sí, es correcto, Luna en Escorpio, ascendente Tauro, y Sol en Tauro. ahora vamos a ver sus tránsitos. Por ejemplo, el tema es que Saturno no le va a llegar al medio cielo, lo cual es un punto a favor que va a tener, como si lo tiene Cristina, ¿no? En el medio cielo, y el tránsito de Urano y el nodo norte acá en el ascendente lo podrían favorecer, sumado que el año que viene
cuando Júpiter entra a Tauro, también podría favorecerlo la conjunción de Júpiter con el Sol. Creo que puede ganar fuerza, pero no creo que obviamente sea electo presidente en el sentido a nivel de urnas, a nivel de votos, no lo veo electo. Eventualmente sí podría ganar fuerza dentro del gobierno como una figura justamente que apelen a él, como para quizás en un momento de Vamos a crisis, ver, sí. Vamos como a ver hemos qué cambio visto, se le viene con el Urano arriba del ascendente, ¿no? claro, lo que decíamos de Cristina, él lo va a tener el año próximo, Urano llegando al ascendente. Así que Otra también cosa, sí, interesante. otra cosa. Ay, se me fue de la cabeza. Ah, acá hicieron una pregunta y ya con esto nos Mm. despedimos, pobre, porque Juan estuvo trabajando un montón. Eh, el tema de si hay algo que te sugiera la carta argentina de un cambio de poder por alguien que viene del exterior o un militar que gobernará, porque eso sale mucho en la carta del tarot de Argentina. Está Marte muy presente y de hecho es algo que yo pregunté a Juan, ¿qué puede ser ese Marte? Obviamente creo que ningún tipo de golpe militar nos parece posible que pueda llegar a ocurrir, pero sí que puede haber presencia de fuerzas de seguridad o cosas así, o cosas de represión, ¿no? Sí, ese Marte tan fuerte en la revolución solar de Argentina, ¿no? A ver si la puedo volver a poner aquí. Son, pues, como dijimos, cuestiones de violencia y Marte son las fuerzas de seguridad. Creo que ahí se está viendo. Esta es la revolución solar de Argentina, este Marte aquí, las cuestiones de violencia y demás, de irritación y de conflicto, como hablábamos, claramente pueden manifestarse, pero Marte refiere a la policía, a las fuerzas de seguridad, Por entonces eso, sí. pueden que se presenten situaciones que haya un protagonismo, como no ha habido en los últimos años, de ese sector, ¿no? Sí, sí. En otro momento, claro, en otro momento histórico, este Marte refiere a los militares, pero obviamente hay que interpretar la carta en cada contexto histórico. Ahora en la actualidad de Argentina no podemos decir que ese Marte refiere a Sí, claro, militares. claro. Bueno, no quiero retenerte más porque sé que estuviste trabajando un montón. Quiero agradecerte muchísimo tu dedicación, y que estés acá. Para mí es un honor que estés. Y bueno, no será la última vez. Y aparte tenemos otro tema pendiente para hacer un vivo, así que me tenés que avisar cuando estés listo y lo anuncio. Sí, sí, sí. Vamos a ver si podemos ver el tema del mundial, que también es interesante Sí, aplicar la astrología al mundial de... porque tienen que seguirlo. Juanpo es un genio. De vuelta digo, qué lástima que no existe más el profe, porque tiene, ¿cuánto tenés de porcentaje de aciertos con los partidos Y hay, de fútbol? no Muy analizo alto. sí, es alto, obviamente también Sí, tengo sí, de los ganadores. campeonatos analizás, Claro, ¿no? más finales o hacer pronósticos a largo plazo, como por ejemplo en febrero o en enero a principios de año hice el de Boca y el de River, si ganaban la Libertadores, cómo estaba a nivel más general y bueno, apunto más a eso, que es interesante. Como siempre digo, viste, la astrología da el proceso y la cuestión de fondo, por ejemplo, para Boca y River es muy importante la Libertadores, River tenía un Saturno cuadratura Sol este año, entonces como que se caía de Maduro que no iba a ganar, Boca también tenía otros aspectos de tensión, entonces pongo en práctica la astrología en eso que a mí me apasiona también como es el fútbol y también es el tenis. Entonces es una manera como de divertirme y de poner a prueba la astrología en diferentes ámbitos o herramientas. Sí, 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 un fenómeno, un fenómeno. Y sí, y en Twitter pone cosas, así que síganlo a Juancito. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Un placer tenerte y nos vemos. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que están acá y que nos escuchan y que fueron un montón. Fueron como casi 600 personas que estuvieron en el Bueno, vivo. bueno, un saludo para todos. Estaban muy expectantes, me escribían, viste, ahí en el chat de Instagram, así que les Y te dejo un dicen, saludo te muy grande. sigo, yo lo sigo a Juan, sos un genio, Bueno, fabuloso Juan, gracias Juan, Juan Cruz un genio. Sí, porque lo leo yo y no te lo comparto, qué no, bueno. egoísta. Es que estoy totalmente viendo las preguntas, pero acá hay todo el mundo como aplauso. Bueno, Las bueno. redes de Juan, repetilas. En Sí, Instagram es el blog arroba de el blog de JC. JC. Sí. Tanto en Instagram, Igual, Facebook. chicos, yo lo que voy a hacer es que cuando ponga el video acá, lo voy a etiquetar a Juan y voy a poner todos sus canales para que lo puedan seguir. ¿Ok? Buenísimo, gracias, Prisi. El blog de JC en todas Bueno, las redes. listo. Un Bueno, placer como siempre. no, muchas gracias a Muchas vos por el gracias. espacio. Muchas gracias, en serio, Pri. Gracias.